¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en la telaraña invisible de alguien que siempre tiene la razón, que nunca se equivoca y que convierte tu dolor en una excusa para brillar? Si tu respuesta es sí, probablemente has convivido con un narcisista. Pero lo que casi nadie te dice es que ese ego inflado, aparentemente inquebrantable, esconde una fragilidad profunda que puede ser desarmada con precisión quirúrgica. En este video, revelaremos 7 tácticas psicológicas capaces de desmantelar poco a poco ese muro de arrogancia. Y lo haremos desde la mirada clínica y contundente de Otto Kernberg, uno de los más grandes expertos en trastornos de personalidad. Kernberg afirmaba que detrás de la grandiosidad y el encanto superficial del narcisista, existe un vacío que lo consume silenciosamente. No se trata de venganza ni de agresión. Se trata de entender cómo proteger tu integridad emocional y recuperar tu centro de gravedad. Este video no solo te abrirá los ojos, te enseñará cómo actuar con inteligencia, emocional y estrategia, para que el poder que antes te robaban vuelva a tus manos. Lo que estás a punto de descubrir no es teoría fría ni frases motivacionales vacías, es psicología profunda. Cada táctica que presentaremos está construida sobre años de pesquisa clínica y observación directa de personalidades narcisistas, sus puntos ciegos, sus debilidades estructurales. Si alguna vez te sentiste manipulado, desvalorizado o emocionalmente drenado, este contenido puede ser el inicio de tu contraataque silencioso. Prepárate, porque lo que más aterra a un narcisista no es el grito, ni el escándalo, ni siquiera el abandono, sino el silencio estratégico, el espejo que revela su sombra, y la firmeza emocional de quien ya no se arrodilla ante su juego. Y si llegas hasta el final, entenderás por qué el narcisista teme más a tu calma que a tu furia. Quédate conmigo hasta el final, porque al revelar la 7ª táctica, la más poderosa de todas, comprenderás por qué el ego del narcisista no es una fortaleza, sino una prisión, y tú por fin aprenderás a romper las llaves de ese encierro emocional. Aunque el narcisista parece caminar con una armadura de acero, Kernberg descubrió que su estructura emocional es frágil, casi infantil. Lo que aparenta seguridad, muchas veces es solo una defensa exagerada contra un vacío interno que le aterra. Por eso la primera táctica no busca atacar de frente, sino revelar lo que él intenta esconder a toda costa, su vulnerabilidad emocional. Cuando lo confrontas con preguntas profundas que exigen introspección real, como ¿qué sientes cuando estás solo?, lo colocas contra la pared sin gritar. El narcisista no sabe manejar la ambigüedad emocional. Vive de validación externa, de admiración forzada, de aplausos falsos. Cuando tú, desde la serenidad, le niegas esa fuente de alimento egocéntrico, por ejemplo, no reaccionando ante su provocación, es como si lo dejaras sin aire. Este tipo de neutralidad estratégica es una de las armas más silenciosas, pero también una de las más potentes. Otto Kernberg hablaba del falso self grandioso como una especie de armadura psíquica que protege al verdadero yo, ese que se siente inadecuado, no amado, y muchas veces insignificante. Cuando tú dejas de participar en el teatro de su grandeza, lo obligas a mirar el escenario vacío, y es ahí donde el ego empieza a resquebrajarse, no porque tú lo destruyas, sino porque él ya no tiene con qué sostenerlo. Pero cuidado, al principio, esto puede generar más agresividad o manipulación emocional. El narcisista siente que pierde el control, y eso lo aterra. Tu fuerza no está en enfrentarlo con furia, sino en mantener tu centro, como un espejo que no se rompe. Y aunque él busque 1000 formas de hacerte reaccionar, tu poder está en no permitir que lo logre. Esta primera etapa es como desactivar una bomba. No es con fuerza, sino con precisión. No se trata de cambiarlo, porque eso no está en tus manos, sino de protegerte emocionalmente, restaurar tu autonomía psíquica y observar cómo, poco a poco, su fachada empieza a desmoronarse desde dentro. Una de las herramientas más efectivas y menos comprendidas
es el silencio. No cualquier silencio, sino el que está cargado de intención. Otto Kernberg señalaba que el narcisista necesita retroalimentación constante para mantener la ilusión de omnipotencia. Cuando tú eliges no responder, no justificarte, no rogar, estás atacando el núcleo más débil de su personalidad, su necesidad de control absoluto sobre las emociones del otro. El silencio, usado como táctica psicológica, no es frialdad. Es una forma de restaurar tu poder interno. Cada vez que tú te niegas a entrar en el juego emocional que él plantea, culpa, victimismo, provocación, estás mostrando que ya no bailas bajo su música. Esto crea un cortocircuito emocional en su estructura narcisista, pues no sabe operar sin reacciones externas. Kernberg decía que el narcisista teme la intimidad verdadera porque en ella no puede fingir. El silencio que no busca castigar, sino marcar un límite, lo obliga a enfrentar ese vacío interno que tanto esquiva. No estás siendo cruel, estás protegiendo tu paz mental, y paradójicamente, esa paz lo desconcierta más que cualquier grito o confrontación. La estrategia aquí es mantener la calma, no porque él la merezca, sino porque tú la necesitas. Recuerda, todo narcisista construye su imperio sobre el terreno emocional del otro. Cuando tú ya no cedes ese terreno, ese imperio comienza a colapsar. El silencio estratégico es como quitarle el oxígeno, sin mover un dedo. Y no olvides esto, el silencio prolongado es más fuerte que 1000 discursos. Porque mientras tú te reconstruyes en tu espacio emocional, él se desorienta en el suyo. Y esa desorientación es el primer paso hacia la destrucción de su ego inflado. Otto Kernberg destacaba que la personalidad narcisista tiene una falla central en la coherencia emocional. Mientras más estructurado estés tú internamente, emocional, mental y espiritualmente, más evidente se hace la disonancia del narcisista. Por eso, una de las tácticas más poderosas no es lo que le haces, sino en lo que tú te conviertes. Cuando comienzas a actuar con límites firmes, sin necesidad de justificarlos, empiezas a convertirte en un reflejo intolerable para el narcisista. Tu estabilidad emocional le resulta una amenaza porque le recuerda lo que él no es capaz de sostener. Tu capacidad de decir no sin gritar, de retirarte sin drama, de no necesitar ser entendido, lo desestabiliza profundamente. Y aquí entra un punto clave que Kernberg explicaba. El narcisista proyecta en ti aquello que no soporta de sí mismo. Si tú te muestras íntegro, firme, sin dobleces, él sentirá una mezcla de envidia, rabia y confusión. Porque en el fondo, él no quiere verte fuerte, quiere verte sometido a su juego de espejos. Cada vez que eliges tu paz por encima de su caos, estás educando su inconsciente. No lo haces para corregirlo, sino para protegerte. Y en ese proceso, su ego se va debilitando, porque ya no encuentra un terreno fértil donde sembrar sus manipulaciones. Ser coherente contigo mismo es, quizá, la táctica más subestimada, porque no se nota de inmediato. Pero con el tiempo es lo que hace que él ya no pueda sostener la relación. No porque tú te hayas perdido, sino porque te encontraste. Nada hiere más al ego narcisista que una persona que ya no lo necesita. Otto Kernberg explicaba que la estructura narcisista se alimenta de dependencia emocional disfrazada de adoración. Si tú recuperas tu autonomía, económica, emocional, afectiva, se rompe el circuito que lo mantenía en poder. El narcisista necesita que tú lo necesites. Por eso sabotea tu autoestima, ridiculiza tus logros y planta dudas sobre tus capacidades. Pero cuando tú creces por fuera de su sistema, cuando brillas sin su aprobación, cuando eliges sin pedir permiso, su ego empieza a colapsar internamente. Es en este punto donde muchas víctimas se sienten culpables. ¿Estaré siendo egoísta por elegirme? No. Estás sanando. Estás saliendo del hechizo. Estás mostrando, sin palabras, que la validación ya no viene de él. Y eso es insoportable para quien construyó su identidad dominando la tuya. Kernberg
Afirmaba que la relación con un narcisista solo se puede sostener si el otro juega el rol de espejo. Cuando tú dejas de ser ese reflejo, cuando ya no bailas el ritmo de su necesidad insaciable, él pierde su base y empieza la caída. Tu autonomía no necesita ser anunciada, solo vivida. Y cada decisión que tomes fuera de su control es una estaca más que atraviesa el centro de su falsa omnipotencia. La última táctica es también la más difícil y la más definitiva: desaparecer. No para vengarte, sino para sanar. Otto Kernberg hablaba de la ruptura simbólica como un acto psíquico de separación. Es el momento en que tú decides que ya no formarás parte del teatro emocional del narcisista. Tu ausencia no es un vacío, es una declaración de existencia. Cuando tú te vas, física, mental o emocionalmente, sin drama, sin reclamos, sin promesas, estás rompiendo el ciclo, no estás huyendo, estás eligiendo la libertad. Al principio, el narcisista intentará recuperar el control. Promesas, lágrimas, falsas disculpas. Pero tú ya sabes lo que hay detrás, y esa claridad es tu armadura. Recuerda lo que Kernberg señalaba: el cambio real no viene de confrontar al narcisista, sino de transformar tu relación contigo mismo. Tu ausencia le duele, pero no por amor, sino porque pierde un recurso. No olvides eso. Él no llora por ti, llora por la pérdida de su dominio. Y eso, aunque duela, es la verdad más liberadora de todas. Caminar lejos en paz es el acto más revolucionario que puedes hacer. Porque ya no eres parte del juego, ya no eres su espejo, ya no eres su combustible. Y eso, más que cualquier otra táctica, destruye por completo su ego inflado. Y ahora, que has llegado hasta aquí, quiero que respires profundo y te des cuenta de algo importante. No se trata solo de desenmascarar a un narcisista, se trata de reencontrarte contigo. Cada una de estas 7 tácticas no son armas de guerra, sino herramientas de liberación. Porque al final del día, el narcisista no es tu enemigo más peligroso. Tu verdadero desafío ha sido aprender a amarte lo suficiente como para no seguir participando de una relación que te consume. Otto Kernberg decía que el proceso de sanar después de convivir con un narcisista no es inmediato, pero es posible. Comienza en el momento en que decides no ceder más tu paz por un poco de atención, no negociar tus límites por un momento de aprobación, no traicionar tu esencia por miedo a quedarte solo. Y si llegaste hasta aquí, significa que ya diste el primer paso: tener conciencia. No necesitas gritar para ser fuerte. No necesitas pelear para demostrar que vales. Tu silencio firme, tu presencia coherente, tu decisión de irte sin pedir perdón. Todo eso habla más de ti que cualquier explicación. El narcisista no puede sostener su ego cuando tú ya no estás dispuesto a sostener la ilusión. Y eso es lo que más le duele: ver que su poder sobre ti ya no existe. Así que quiero invitarte a algo más profundo que solo ver un video. Quiero invitarte a romper ese ciclo en tu mente, en tu historia, en tu energía. Porque tú mereces construir vínculos desde la reciprocidad, no desde la manipulación. Merezcas amor que no dependa de lo que puedes ofrecer, sino que nazca de quién eres en esencia. Y si este contenido tocó tu alma, entonces no estás solo. Somos miles caminando el mismo camino de sanación. Comparte este video con quien lo necesite. Suscríbete para seguir explorando estos temas y déjame en los comentarios: ¿cuál de estas tácticas resuena más contigo? Tu historia puede ser la luz para alguien más. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, cuando tú te eliges, ningún ego puede destruirte.